Hay verdades que no se descubren con el tiempo, sino en un solo segundo capaz de destruir todo lo que parecía sólido. Y fue justamente en ese segundo, frío, silencioso, casi imposible de procesar, que la vida de ella se partió en dos dentro de un consultorio abarrotado, con olor a desinfectante barato y un médico que no sabía cómo suavizar lo que estaba a punto de decir. Ella había entrado allí para apoyar a su esposo, convencida de que solo escucharía una explicación médica más. Pero lo que escuchó no solo cambió su matrimonio, cambió su dignidad, su autoestima y a forma como él había a propia vida. A partir daquele instante, ela entendeu que o amor que acreditaba conocer nunca foi o amor que ela realmente recebeu. E quando levantou de sua cadeira, como coracao en pedacos, tomou uma decisão que ninguém naquela sala jamais esqueceria. Esta é a historia de uma mulher que descobriu a verdade mais dolorosa no momento menos esperado, e da forca inesperada que nace cuando tudo o que resta se recompor das ruínas. El aire del consultorio estaba denso, casi pegajoso, como si cargara el cansancio de todas las personas que habían pasado por allí desde temprano. El ventilador del aire acondicionado vibraba con un ruido débil, incapaz de refrescar realmente el ambiente, y las voces del pasillo se mezclaban con el sonido distante de pasos acelerados, hojas de papel siendo movidas y niños inquietos reclamando. Era el tipo de sala de espera típica de cualquier centro médico de bajo costo en la región. Paredes con carteles viejos sobre prevención, sillas de plástico que se tambaleaban un poco, la recepción abarrotada de gente reclamando por turnos atrasados. Camila estaba sentada entre todo ese caos silencioso, pero su mundo interior ya empezaba a desmoronarse, aunque todavía no entendía por qué. Ella tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, apretando los dedos con fuerza, como si eso pudiera contener la angustia que le subía por el pecho. Daniel, a su lado, miraba el celular con insistencia, deslizando la pantalla una y otra vez, como si cada notificación fuera una excusa perfecta para no enfrentar lo que estaba por venir. La postura de él decía más que cualquier explicación: hombros tensos, respiración pesada, mirada esquiva. Camila intentaba convencer a su propio corazón de que todo era solo nerviosismo, de que quizás el examen era algo sencillo, algo común entre hombres, algo que no debía preocuparla. Pero había algo distinto esa mañana, algo que hacía que cada respiración pareciera más larga. El médico tardó unos minutos más de lo normal en abrir la puerta. Cuando finalmente salió, su expresión era seria, casi solemne, como si estuviera preparándose para dar una noticia que nunca es fácil de comunicar. Llevaba una carpeta en la mano, una de esas pastas que suelen contener verdades que rompen vidas sin levantar la voz. Llamó a Daniel con un gesto breve, y ambos se levantaron. Camila sintió un temblor recorrerle las piernas, pero igual entró detrás de ellos, sosteniendo la cartera contra el pecho como si fuera un escudo emocional. Dentro del consultorio, el ambiente era más silencioso, pero no más acogedor. Había un olor a desinfectante que quemaba levemente la garganta y una luz blanca demasiado fuerte que revelaba cada rincón sin piedad. El médico se sentó, acomodó los papeles sobre la mesa y soltó un suspiro corto, de esos que anuncian que no habrá rodeos. Camila sintió que su propio corazón hacía una pausa, como si necesitara prepararse para algo que aún no tenía forma. El médico habló con un tono técnico, directo, acostumbrado a dar malas noticias con precisión, sin adornos. Mientras explicaba los resultados, utilizaba términos que sonaban fríos, pero el contenido era devastador. Habló de una infección reciente, de un tipo específico que no dejaba dudas sobre la forma en que había sido adquirida. Explicó plazos, síntomas, tratamiento. Pero Camila ya no escuchaba cada palabra, solo sentía el golpe emocional, como si alguien hubiera abierto de repente una ventana que dejaba entrar una tormenta violenta en medio de su pecho. Lo que él estaba diciendo no tenía otra interpretación. No había cómo disimular. No había cómo confundir. La infección solo podía venir de relaciones íntimas recientes fuera del matrimonio. El silencio que siguió pareció interminable. Camila no sabía si el mundo seguía girando o si había quedado detenida ahí, en esa silla, como si su vida entera se hubiera fragmentado en 1000 pedazos de un solo impacto. De pronto, recordaba cosas que no quería recordar, noches en las que él decía que estaba trabajando hasta tarde, fines de semana en que el jefe pidió un turno extra, momentos en que ella,
cansada de su propia rutina agotadora, intentaba mantenerse despierta para cenar juntos y él llegaba con olor a un perfume que no era suyo. Cada pequeña sospecha enterrada empezaba a surgir como una sombra larga que cubría años de su vida. Sentía que su respiración se ralentizaba, como si el aire se volviera más pesado con cada recuerdo. El médico seguía hablando, seguramente explicando el tratamiento, pero sus palabras ya sonaban como un eco distante. Daniel intentaba mantener una expresión neutra, pero su nerviosismo lo traicionaba. Evitaba mirarla, apretaba las manos, tragaba saliva de forma tan ruidosa que el gesto interrumpía el silencio. Camila no gritó. No insultó. No derramó lágrimas. Fue peor. Fue un silencio que dolía, un silencio cargado de dignidad herida, de incredulidad y de un vacío que empezaba a formarse en su interior. En ese instante, ella entendió que algo mucho más grave que una simple mentira tinha acontecido. No era apenas descuido, no era malentendido, no era algo que pudiese ser explicado con meia dúcia de disculpas. Daniel tinha traído su confianza no nivel más íntimo, más vulnerable, más arriscado. Além disso, tinha colocado a saúde dela en peligro, sin pensar en las consecuencias, sin considerar su vida, ni su cuerpo, ni su tranquilidad. Camila respiró hondo, no para contener lágrimas, sino para recuperar el control sobre sus propios pensamientos. El dolor que sentía era tan grande que parecía llenar el espacio entero del consultorio. Había pasado años sosteniendo a esa familia, años confiando en él, defendiendo su nombre ante otros, creyendo en sus palabras incluso cuando dudaba. Y ahora, todo ese sacrificio se reducía a una certeza incómoda y brutal: nunca había estado protegida, nunca había sido cuidada como ella cuidó. El médico finalmente terminó su explicación. Daniel no dijo nada. Ni una palabra. Ni una disculpa. Apenas el silencio de alguien que sabía que la verdad había estallado de la forma más humillante posible. Camila se levantó despacio, como si cada movimiento pesara, como si sus piernas estuvieran hechas de algo quebradizo. Se acomodó la ropa, respiró de nuevo y decidió que la última palabra de ese momento sería Dela, aunque su voz saliera suave. Dijo que quería el divorcio. Las palabras no fueron un grito. Fueron una declaración firme, quieta, como quien finalmente reconoce un límite que debería haber sido respetado desde siempre. El médico levantó la mirada con sorpresa contenida. Daniel abrió los ojos con un sobresalto casi infantil, pero nada de eso importaba. Camila ya no estaba pensando en ellos. Ya no estaba pensando en cómo se vería desde afuera. En ese momento, solo estaba salvando lo poco que quedaba de ella misma. Sin mirar atrás, salió del consultorio con pasos lentos, pero seguros. El pasillo seguía lleno de ruido, pero para ella el mundo estaba mudo. Mientras avanzaba, la sensación era como si caminara sobre restos de un edificio que se había derrumbado de repente. Cada persona a su alrededor era apenas una silueta borrosa. Cada voz era un ruido distante. Todo lo que existía era esa certeza dolorosa: su matrimonio había terminado dentro de un consultorio, frente a un laudo que le arrebató la inocencia emocional de los últimos años. El capítulo de su vida que ella juraba que tenía cimientos sólidos se había quebrado de forma irreversible. Y lo más devastador era que, aunque la traición era reciente, la herida que dejaba parecía acumulada desde mucho antes. Un dolor que había estado esperando el momento exacto para revelarse. Antes de que la verdad estallara en aquel consultorio, Camila era como tantas mujeres invisibles que sostienen el mundo sin recibir aplausos. Su vida se movía entre rutinas que nadie celebraba, cansancios que nadie veía y renuncias que nadie agradecía. A simple vista parecía una mujer tranquila, alguien que llevaba su vida con serenidad, pero por dentro acumulaba un peso que llevaba años creciendo en silencio,
casi como una segunda piel. Cada mañana, antes de que el sol iluminara por completo las calles estrechas de su barrio, Camila ya estaba de pie preparando café, revisando horarios, calculando gastos y respirando hondo para enfrentar otro día más de responsabilidades que nunca disminuían. Su barrio era típico de cualquier zona popular latinoamericana, casas construidas una sobre otra, cables entrelazados en los postes, vecinos que sabían más de la vida de los demás que de la propia, niños corriendo detrás de balones desgastados y el olor a comida callejera que se mezclaba con el humo de motocicletas viejas. En ese caos cotidiano, Camila encontraba cierta paz, porque era el único lugar que conocía. Su casa, pequeña y sencilla, estaba decorada con mucho más amor que dinero, cortinas económicas pero siempre limpias, una mesa reparada 1000 veces por Daniel, sillas diferentes entre sí, fotos familiares que ella misma imprimía en promociones baratas y pegaba en la pared con cinta, formando una línea del tiempo del esfuerzo que lo sostenía. El refrigerador era casi un tablero emocional. Además de cuentas sujetas con imanes, estaban los dibujos de su hijo, notas que ella misma escribía para recordar pagos, recortes de recetas que soñaba un día poder preparar sin calcular el costo de cada ingrediente. Aún con todo eso, Camila siempre encontraba una forma de hacer que su hogar se sintiera cálido. Había aprendido que, aunque la vida fuera dura, el ambiente en casa podía suavizar un poco el peso de los días. En el trabajo, Camila era conocida por su responsabilidad. Era de esas personas que no faltan, no reclaman, no hacen escándalo. Repetía tareas cansadoras en un empleo que jamás pagaba lo suficiente, pero lo aceptaba porque era lo que había, y porque la estabilidad, aunque mínima, era mejor que el miedo de no saber qué cocinaría a fin de mes. Su sueldo se iba como arena entre los dedos: transporte, alimentos, útiles escolares, medicamentos para su madre, alguna ayuda para su hermana menor que todavía buscaba un rumbo, cuotas pequeñas que se acumulaban como sombras. Aún así, Camila siempre encontraba una manera de preparar un pastel sencillo en algún cumpleaños o comprar un regalo pequeño cuando quería demostrar cariño. Era la forma que tenía de decir "aquí estoy", incluso cuando nadie hacía lo mismo por ella. Cuando regresaba del trabajo, no descansaba. Cocinaba, lavaba, atendía a su madre, revisaba el cuaderno de su hijo, barría, doblaba ropa, preparaba loncheras, organizaba el día siguiente, respondía mensajes de amigas que buscaban consejo. Camila era ese tipo de mujer que todos llaman cuando hay un problema, porque saben que ella nunca dice que no. Tenía una habilidad especial para escuchar sin juzgar, para acompañar sin invadir, para ofrecer ayuda incluso cuando su propia vida estaba llena de vacíos. Con el tiempo, ella misma dejó de preguntarse quién la ayudaba a ella, porque la respuesta siempre era la misma: nadie. Daniel formaba parte de ese escenario como una figura que todos admiraban superficialmente. Para quienes lo veían desde afuera, era el esposo perfecto, trabajador, amable, simpático en las fiestas, siempre listo para un chiste, alguien que cargaba cajas pesadas como si nada, que hacía reír a los niños y que parecía un hombre de familia. En las reuniones familiares, su imagen quedaba intacta. Las fotos lo mostraban sonriendo, con un brazo rodeando los hombros de Camila, como si la unión fuera firme. Pero las fotografías no registran silencios, ni miradas evitadas, ni las pequeñas grietas que se forman poco a poco en una relación. La madre de Daniel, una mujer orgullosa y difícil, nunca había aprobado del todo a Camila. Aunque mantenía una cordialidad superficial, siempre encontraba la manera de dejar caer frases que perforaban lentamente la autoestima de su nuera, que su hijo merecía lo mejor, que él era muy trabajador para cargar con una mujer tan simple, que la familia de Camila tenía demasiados problemas. Cada comentario eran como agujas invisibles clavándose en lugares profundos. Camila, intentando mantener la armonía, sonreía, aguantaba y seguía adelante. Había aprendido desde pequeña que no provocar conflictos era Cuando ella conoció a Daniel, tenía un sueño claro: estudiar para tener una profesión. Había empezado un curso nocturno, con la ilusión de cambiar su situación económica. Pero cuando él perdió el empleo unos meses después, su sueño fue lo primero que se sacrificó. Más adelante lo retomo, se dijo. Nunca pasó. Entre nuevas cuentas, nuevas urgencias y nuevas renuncias, el tiempo fue llevándose esa ilusión sin que ella lo notara.
Los autobuses nocturnos que antes tomaba para estudiar ahora los miraba desde lejos, sintiendo un nudo en el pecho que no sabía explicar. Algunas veces, cuando su hijo dormía y la casa estaba a oscuras, Camila imaginaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido la oportunidad de seguir ese camino. Pero esos pensamientos desaparecían con cada alarma de madrugada. El sacrificio era parte de su identidad, algo que hacía sin pensar, como respirar. Y aunque había momentos en los que sentía que ya no podía más, seguía adelante porque era lo que siempre había hecho. Las señales de que algo en su matrimonio iba mal existían desde antes, pero Camila las había ignorado. Había noches en que Daniel regresaba más tarde de lo habitual, otras en que parecía irritado sin motivo, momentos en que ella notaba un olor diferente en su ropa o veía su celular protegido como si guardara un tesoro. Pero cada vez que su intuición intentaba hablarle, ella la silenciaba. No quería ser la mujer desconfiada, no quería repetir los patrones dolorosos que había visto en su propia familia, no quería creer que el hombre al que había entregado años de su vida fuera capaz de herirla de forma tan profunda. Los demás la veían como alguien afortunada. Tiene un buen marido, murmuraban. Nadie sabía cuántas lágrimas silenciosas había derramado al sentirse ignorada, cuántas veces había deseado que alguien le preguntara sinceramente si estaba bien, cuántas noches se había dormido sintiendo un vacío extraño, como si algo esencial le faltara sin saber exactamente qué. Para muchos, Camila era solo una mujer fuerte. Para ella, ser fuerte era simplemente la única opción que tenía. Lo que Camila no sabía era que toda esa fortaleza, toda esa entrega y todas esas renuncias serían puestas a prueba el día en que el diagnóstico reveló la traición que más tarde rompería su vida. Aquel laudo no solo expuso una infidelidad, expuso cada abandono silencioso que ella misma había permitido, cada sueño que había guardado en un cajón, cada señal que había ignorado para proteger una estabilidad que nunca fue real. Antes del informe, Camila era una mujer que se había convertido en sombra para que otros brillaran. Después, sin saberlo aún, empezaría a descubrir que había una luz dentro de ella que ya no estaba dispuesta a apagarse. Antes de que todo se rompiera, hubo señales pequeñas, casi invisibles, que anunciaban que algo en la vida de Camila estaba empezando a torcerse. Señales que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora, vistas desde la distancia, eran como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo tratando de revelarle la verdad. El cambio comenzó de manera sutil, como esos días nublados que no parecen anunciar tormenta, pero que terminan desatando un aguacero inesperado. Camila recordaba con claridad el momento en que Daniel consiguió un nuevo trabajo, o más bien, una oportunidad que él describió con entusiasmo exagerado. Decía que por fin las cosas mejorarían, que tendrían un respiro financiero, que podrían ahorrar para el futuro. La forma en que él hablaba parecía sincera, pero había algo en su mirada, una mezcla de euforia y distancia, que a ella le provocó un pequeño escalofrío que decidió ignorar. Al principio, los cambios parecían normales, nuevas responsabilidades, horarios más ajustados, un poco más de cansancio. Camila quiso creer que era parte del proceso de adaptación, que todo trabajador que asciende o empieza en un nuevo puesto pasa por lo mismo. Pero muy pronto, esos cambios comenzaron a tener un tono distinto. Daniel empezó a arreglarse más de lo habitual para salir, usando un perfume que ella jamás había visto en su baño. Dejó de avisar a qué hora volvería, y cuando Camila preguntaba, él respondía de forma mecánica, sin mirarla, como si cada palabra fuera una moneda gastada que no quería entregar. Ella intentaba mantener la calma, recordándose a sí misma que el estrés podía transformar a cualquiera, pero por dentro sentía como una inquietud amarga iba tomando forma. Las noches se volvieron más largas. Daniel llegaba tarde y se duchaba rápido, evitaba preguntas, evitaba contacto visual, evitaba incluso el pequeño ritual cotidiano que tenían de cenar juntos aunque fuera algo simple. Algunas veces, él decía que estaba muy cansado, otras, afirmaba que había tenido que quedarse cubriendo a un compañero. Camila, habituada al sacrificio, aceptaba todo en silencio, pero un peso extraño se instalaba en su estómago, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo estaba cambiando de manera irreversible. Había días en los que Daniel parecía querer compensarla, llegaba con pan recién horneado, compraba una bebida que a ella le gustaba, hacía un comentario cariñoso. Eran momentos breves, casi fugaces,
pero suficientes para desarmarla y convencerla de que era solo el estrés, que ella estaba exagerando, que no tenía motivos reales para desconfiar. Las mujeres como Camila, criadas en ambientes donde la palabra familia significa soportar más de lo justo, aprendieron a calmar su propio instinto para no causar conflictos. Ella se repetía que estaba cansada, que a veces una se imagina cosas, que no debía pensar mal de su propio esposo. Pero entonces aparecieron las señales que ya no podía ignorar. La primera fue cuando ella encontró un recibo de un examen médico guardado en la bolsa de Daniel. No era un examen común, era uno de esos chequeos íntimos que los hombres suelen esconder por vergüenza o por temor. Camila lo leyó con el corazón acelerado, sin entender por qué él necesitaría algo así sin siquiera mencionarlo. Lo esperó toda la tarde, con esa sensación de nudo en el pecho que hace difícil incluso respirar. Cuando él llegó, ella preguntó con calma, intentando no sonar acusadora. Daniel reaccionó con irritación inmediata, como si la simple curiosidad de su esposa fuera una ofensa. Dijo que eran cosas de hombre, que no debía meterse en lo que no entendía, que no era grave. Sus palabras, lejos de tranquilizarla, hicieron que Camila sintiera una punzada de miedo, pero aún así decidió no insistir. En lugar de responder a su intuición, eligió creerle, porque era más sencillo continuar que enfrentar la posibilidad de que su matrimonio estuviera desmoronándose. Entre esos episodios, la presencia de las palabras de su suegra flotaba como un recordatorio constante. Ella siempre había opinado sobre todo, y ahora lo hacía aún más. Decía frases que Camila conocía de memoria, repetidas por generaciones en su familia y en esos días, Camila empezó a sentirse más sola que nunca. La casa que antes era un refugio se volvió un lugar lleno de silencios pesados y de preguntas sin respuesta. Ella trataba de ocuparse más del trabajo, de la escuela de su hijo, de sus tareas habituales, como si mantener la rutina pudiera impedir que la verdad la alcanzara. En el fondo, sentía que estaba caminando sobre un suelo que comenzaba a agrietarse, y cada paso podía ser el que la hiciera caer. Una noche, mientras guardaba ropa, notó que la camisa favorita de Daniel tenía un olor extraño, suave, dulce, que no se parecía a nada que ella usara. Ese aroma le provocó un dolor que no supo describir, como si el corazón le hubiera sido presionado con fuerza. No dijo nada. Guardó la camisa, cerró el cajón y siguió doblando ropa como si las manos no temblaran. Estaba acostumbrada a silenciar su dolor, a tragarse sus sospechas, a creer que la estabilidad valía más que la verdad. Pero el examen médico encontrado aquel día persistía en su mente como una sombra que no se iba. Empezó a observar más atentamente a Daniel, la forma en que escondía el celular, el cambio de contraseña, la costumbre repentina de dejar el dispositivo boca abajo sobre la mesa, los bloqueos rápidos cuando ella pasaba cerca. Cada pequeño gesto era una pieza nueva en un rompecabezas que ella no quería resolver, pero que la vida le estaba obligando a mirar. Así fue como, sin darse cuenta, Camila llegó a la primera línea de la tormenta. Ya había visto lo suficiente para saber que algo estaba muy mal, pero todavía se aferraba a la idea de que era una racha difícil, una etapa pasajera. La esperanza era una costumbre que ella había aprendido a cultivar incluso en tierras secas. Pero ese día, el día en que Daniel volvió irritado, el día en que las señales fueron demasiadas incluso para su corazón paciente, algo en ella empezó a resquebrajarse lentamente. Era el comienzo del final, aunque ella aún no lo supiera con claridad. Ese episodio del examen fue la primera grieta real en una barrera que ella llevaba años construyendo para proteger su familia del mundo exterior. Fue el momento exacto en el que la historia empezó a tomar un rumbo del que no habría vuelta atrás. Porque a veces, los finales no llegan con gritos o explosiones, sino con pequeños silencios, pequeñas ausencias, pequeñas mentiras repetidas hasta que se vuelven parte del ambiente. Camila sentía que algo se escapaba entre sus manos, pero no sabía aún que estaba a punto de enfrentar una verdad capaz de destruir no solo su matrimonio, sino también la imagen que tenía de sí misma y de la vida que creía haber construido. La mañana en que Camila decidió acompañar a Daniel a la consulta no comenzó con un estallido, sino con ese tipo de incomodidad silenciosa que anuncia que algo profundo está cambiando. Había pasado la noche anterior sintiendo un peso que no lograba expulsar del pecho, una mezcla de duda, sospecha y miedo que la despertó varias veces antes de que el sol apareciera.
En cada uno de esos despertares, la sombra del recibo médico que había encontrado seguía allí, fija en su mente, como si estuviera impreso en el interior de sus párpados. Ella sabía que no podía seguir ignorando lo evidente, y por primera vez en mucho tiempo, decidió hacer algo que la mayoría de las mujeres de su entorno evitaban: no quedarse callada. Daniel se preparaba para ir a la consulta con movimientos nerviosos, aunque intentaba parecer relajado. Se vestía rápido, revisaba el celular a cada minuto y evitaba encontrarse con la mirada de Camila. Ella, desde la puerta, lo observaba con una calma extraña, esa calma profunda que sienten quienes ya intuían una verdad dolorosa. Cuando él intentó salir, ella simplemente tomó su bolso y dijo que lo acompañaría. No hubo discusión, ni rodeos, ni excusas. Fue una decisión firme, casi inevitable, nacida de una intuición que llevaba demasiado tiempo siendo ignorada. El camino hacia el centro médico fue tenso, aunque lleno de sonidos habituales de la calle, vendedores ambulantes empujando carros de comida, motos que pasaban demasiado cerca del bus, gente discutiendo por el cambio, niños corriendo delante de sus madres apresuradas. Era un escenario común en cualquier calle céntrica de la región, pero para Camila todo sonaba amortiguado, como si el mundo hubiera bajado el volumen para dejarla escuchar únicamente el silencio incómodo de Daniel. Él iba con la mirada perdida por la ventana, asintiendo sin escuchar cuando ella hacía algún comentario mínimo sobre el tráfico o el clima. No era una conversación real, eran palabras mecánicas que viajaban sin destino. Cuando llegaron, la sala de espera estaba abarrotada. Personas con semblantes preocupados, otras impacientes, algunas resignadas a la lentitud del sistema de salud. Un televisor viejo transmitía un programa matinal con el volumen muy bajo, y el sonido se mezclaba con murmullos, toses y el golpeteo del pie inquieto de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Camila observaba a su alrededor, intentando distraer la ansiedad que crecía en su pecho. Pero la presencia muda de Daniel a su lado era un recordatorio constante de que algo grave se estaba ocultando. Él no parecía enfermo físicamente, pero su actitud decía otra cosa. Se movía inquieto, se rascaba la nuca, revisaba su celular como si esperara un mensaje urgente, cambiaba de posición cada 2 minutos. Camila no lo confrontó. No tenía sentido. Sabía que él negaría todo, que buscaría una excusa más, una explicación más, una mentira más. Era mejor esperar que la verdad surgiera de alguien que no tenía interés en disfrazarla. A medida que los minutos pasaban, ella empezó a sentir una mezcla de sensaciones contradictorias. Una parte de su corazón quería creer que estaba exagerando, que Daniel no había hecho nada imperdonable, que la consulta revelaría algo simple, algo tratable, algo sin implicaciones dolorosas. La otra parte, la que había aprendido a reconocer las señales del alma, sabía que no. Sabía que el examen escondido no era casualidad, que las llegadas tardías no eran coincidencia, que el nuevo perfume no era un regalo inocente. Sabía que algo estaba por romperse, y que ese momento estaba cada vez más cerca. El ambiente del consultorio era íntimo y crudo. Allí, las historias personales dejaban de ser rumores para convertirse en realidades médicas. Los pacientes que entraban salían con gestos que hablaban solos: alivio, preocupación, resignación. Camila los observaba uno por uno, intentando descifrar qué expresión tendría ella al salir. Nunca había estado tan consciente de su propia respiración como ese día. Cada inhalación parecía un recordatorio de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Cuando por fin llamaron el nombre de Daniel, él se levantó con un movimiento brusco, casi torpe. Camila se levantó a su lado sin pedir permiso, sin preguntar si podía acompañarlo. Era su derecho. Era su vida también. Daniel no protestó, pero su expresión lo delataba: no quería que ella estuviera allí. Esa sola reacción hizo que Camila sintiera como su corazón se hundía un poco más. Ella entendía perfectamente lo que significaba que él evitara su presencia en un momento tan. Dentro del consultorio, el olor a desinfectante era más intenso que la vez anterior. El médico organizaba papeles con un orden casi ritual, como si cada movimiento fuera parte de una ceremonia inevitable. Camila notó que Daniel no podía quedarse quieto, movía los pies, se frotaba las manos, tragaba saliva. Ella, en cambio, se sentó con una serenidad tensa, la calma de quien está lista para escuchar lo que sea, aunque duela.
El médico comenzó a revisar los resultados con una expresión neutral, pero esa neutralidad ya era una señal. Los médicos acostumbrados a malas noticias saben cómo sostener un rostro sin emociones, aunque lo que tengan que decir parta una vida en dos. Camila sintió como su estómago se apretaba mientras él hablaba, como una sombra iba cayendo sobre su conciencia a medida que las palabras técnicas reconstruían el mismo rompecabezas que ella ya temía completar. A medida que el médico explicaba los detalles, Camila observaba a Daniel. Observaba cómo evitaba su mirada, cómo intentaba cruzar los brazos para esconder el temblor de sus manos, cómo asentía mecánicamente sin procesar nada. Había un silencio profundo entre ellos, un silencio que gritaba lo que nadie estaba diciendo todavía. Camila sintió esa mezcla de vergüenza ajena y dolor propio que solo las mujeres traicionadas entienden, la sensación de saber que la persona a la que diste todo tu amor se había convertido en un extraño que ahora la estaba exponiendo a un riesgo que jamás imaginó. Ese silencio, pesado y oscuro, fue el punto exacto en el que Camila entendió que no había marcha atrás. El simple hecho de estar en ese consultorio, escuchando una realidad que él había intentado ocultar, marcaba el límite que dividiría su vida en dos etapas, antes y después de la verdad. Ella no lloró, no suspiró, no se derrumbó. Porque a veces, cuando la herida es demasiado profunda, el cuerpo se protege encapsulando las emociones hasta que pueda procesarlas. Camila salió de esa sala como quien emerge de un océano helado, con la piel entumecida y el alma ardiendo. Y aunque Daniel caminaba a su lado, la distancia emocional entre ellos ya era un abismo imposible de cruzar. La decisión de acompañarlo ese día fue el primer paso hacia una verdad que él no quería revelar y que ella ya no podía ignorar. Fue la línea exacta donde la mentira dejó de ser una sospecha y se convirtió en un hecho. Fue el inicio de un camino sin retorno, un camino doloroso, pero necesario, que llevaría a Camila hacia una revelación capaz de transformarlo todo. Desde el momento en que Camila salió del consultorio, con la voz firme diciendo que quería el divorcio, comenzó una cadena de consecuencias que ningún corazón preparado podría soportar sin quebrarse. No hizo falta que pasaran horas para que la noticia se esparciera como un incendio en un barrio seco, de esos incendios que empiezan en silencio y terminan consumiendo todo a su paso. El eco de su decisión viajó más rápido que ella, más rápido que la verdad, más rápido incluso que el dolor que aún no terminaba de asentarse en su pecho. Cuando llegó a casa, ya había mensajes, llamadas perdidas, audios largos de familiares y vecinos que parecían saber más de su vida que ella misma. Fue como si la puerta del consultorio hubiera sido también la puerta hacia una exposición pública que jamás pidió. Daniel, que en el camino de regreso se mantuvo en un silencio tenso, tomó una actitud completamente distinta al regresar a su entorno familiar. Fue a ver a su madre primero, casi como quien busca refugio en un lugar donde siempre lo han defendido sin cuestionar. Ahí comenzó la distorsión de los hechos. Contó una versión maquillada, una historia donde él era víctima de un malentendido, donde la infidelidad no existía, donde la infección era algo común que nada tenía que ver con engaños. Afirmó que el médico había exagerado, que Camila había reaccionado de manera impulsiva, que ella estaba emocionalmente alterada. Su relato tomó forma rápidamente, como esas mentiras que se sostienen porque la gente quiere creerlas, no porque sean creíbles. La suegra de Camila no tardó en intervenir, como un huracán emocional lleno de reproches envueltos en aparente preocupación. La llamó con voz alterada, quejándose de que estaba destruyendo la familia, acusándola de reaccionar sin pensar, insinuando que ella siempre había sido demasiado sensible y que seguramente malinterpretó todo. Camila, aún procesando la traición y el laudo médico, no tenía energía para defenderse. Apenas pudo escuchar los audios interminables donde la suegra culpaba más a la consulta que al propio hijo, como si la medicina tuviera la culpa por revelar lo que Daniel hizo en secreto. La madre de él repetía frases que resonaban en los oídos de Camila como golpes secos, que ninguna relación era perfecta, que lo importante era mantener la familia unida, que los problemas de pareja no debían exponerse, que el amor verdadero sabía perdonar. Camila apagó el celular durante un rato, porque cada mensaje nuevo le producía un dolor que no sabía acomodar en el pecho. Sentía el cuerpo pesado, como si cargara una mochila llena de piedras, pero aún así hizo lo que siempre había hecho, siguió adelante. Preparó la comida, aunque no tenía hambre. Atendió a su hijo,
aunque su mente estaba en otra parte. Se sentó a la mesa, aunque la casa le parecía más grande y más vacía. En su interior había un silencio distinto al del consultorio, un silencio que empezaba a transformarse en miedo, rabia y tristeza, todo mezclado. Los chismes no tardaron en llegar tampoco al barrio. En lugares así, donde las casas están tan cerca que las conversaciones viajan a través de las ventanas, cualquier pequeño rumor se vuelve grande. Algunos vecinos, que ni siquiera sabían su segundo nombre, ya tenían opiniones formadas. Unos decían que la habían visto llorar días atrás y que algo se sospechaba, otros comentaban que quizá ella estaba exagerando, que Daniel siempre se había mostrado cariñoso y atento. Hubo incluso quienes insinuaron que tal vez Camila estaba inventando todo para justificar su deseo de separarse, como si una mujer no pudiera tener razones reales para querer poner fin a un matrimonio. Daniel también comenzó a manipular la realidad dentro de su propia casa. Cada vez que hablaban, él adoptaba un tono sereno y calculado, diciendo que el médico se había expresado mal, que el informe no significaba lo que ella había entendido, que la infección podía venir de cualquier cosa, que ella estaba paranoica. Intentaba sembrar la duda, jugando con el cansancio emocional que sabía que ella tenía. Insinuó que ella estaba muy estresada, que estaba viendo cosas donde no había, que los años de sacrificio la habían vuelto desconfiada. Era como si Daniel intentara reconstruir una versión de la historia donde él no tuviera responsabilidad, donde la culpa fuera un espejo que reflejara únicamente hacia ella. Lo que más le dolía a Camila no era solo la traición, sino darse cuenta de cuántas personas parecían dispuestas a creerle a él sin cuestionar nada. Su suegra reforzaba la narrativa cada vez que tenía oportunidad. Decía que Camila estaba actuando de manera impulsiva, que debía pensar en el niño, que su deber era proteger a la familia, que el matrimonio no era un juego que se abandona por una noticia desagradable. Camila escuchaba, por educación más que por convicción, y mientras lo hacía, sentía que las palabras de aquella mujer la envolvían en una red de culpa tejida con años de manipulaciones normalizadas. Las cosas se complicaron aún más cuando algunos miembros de la familia de Daniel comenzaron a enviar mensajes directos, sugiriendo que ella debía perdonarlo, insinuando que peores cosas habían visto y que ella estaba haciendo un escándalo innecesario. Otros simplemente se mantenían en silencio, lo cual dolía igual o incluso más. En momentos así, el silencio se sentía como un abandono, como si todo el mundo estuviera diciéndole que su dolor no era válido. Esa noche, Camila se sentó en la cama, con la luz apagada y la casa en completo silencio. Respiraba de forma profunda, intentando que su corazón volviera a un ritmo normal. Se preguntaba internamente si había hecho lo correcto al pedir el divorcio allí mismo, en el consultorio, frente al médico. Se preguntaba si esa acción había encendido la furia colectiva que ahora la señalaba. Pero en su interior, incluso bajo el peso del gaslighting y de las opiniones que intentaban minimizar su dolor, sabía que había actuado por instinto de supervivencia. Sabía que su alma estaba intentando protegerla de algo mucho más grande que una infidelidad. Esa noche también comprendió algo que no había visto hasta ese momento, que en su vida, muchas personas estaban más preocupadas por la apariencia de la familia que por su bienestar real. Que la máscara de matrimonio perfecto valía más que su salud, su seguridad o su dignidad. Entendió que, para muchos, ella era solo una pieza funcional en un sistema que esperaba silencios, tolerancia y aguante. Nadie parecía dispuesto a preguntarle qué sentía, qué necesitaba, qué temía. Dentro de todo ese caos emocional, Camila comenzó a percibir una verdad sutil: no solo estaba luchando contra la traición de su esposo, sino contra una estructura social entera que esperaba que ella se callara, que se conformara, que mantuviera la fachada. La verdadera batalla apenas estaba empezando. Y aunque aún no lo sabía, había cosas mucho más oscuras detrás de esa infidelidad,
cosas que pronto quedarían expuestas y que harían que aquel día en el consultorio fuera apenas el primer golpe de una tormenta que estaba por caer sobre su vida. Después de los días intensos que siguieron al consultorio, cuando los chismes y la culpa parecían caer sobre Camila como una lluvia interminable, hubo un momento de silencio extraño, casi inquietante, que la dejó más alerta que cualquier ataque directo. No era un silencio tranquilo, sino uno que anuncia que algo aún más grande está por surgir, como esas pausas largas antes de los terremotos, cuando el aire parece quedarse suspendido. En ese lapso, Daniel seguía actuando como si la realidad pudiera moldearse a su conveniencia, evitaba explicaciones, repetía frases vagas, insistía en que ella estaba confundida. Pero la verdad no se detiene solo porque alguien intenta frenarla. La verdad, cuando llega, lo hace como una marea que rompe defensas y arrastra todo lo que encuentra. Fue en ese ambiente tenso cuando Camila empezó a notar detalles que antes parecían inofensivos, pequeñas grietas que ahora le mostraban otro ángulo de la traición. Durante días, evitó revisar el celular de Daniel, no por temor a lo que podría encontrar, sino porque no quería convertirse en alguien que desconfiara por costumbre. Pero una tarde, mientras él dormía profundamente después de días extraños de ausencia emocional, un sonido suave de notificación la hizo girar la cabeza casi sin querer. No tenía la intención de tocarlo, pero la pantalla encendida exhibía un nombre que la dejó paralizada, uno que conocía desde la infancia, uno que había pronunciado miles de veces con cariño, uno que jamás habría imaginado mezclado en una pesadilla así. El nombre de su mejor amiga. Esa visión fugaz fue suficiente para que un frío intenso subiera por la espalda de Camila. Era un mensaje corto, una notificación que apenas mostraba un fragmento, pero no necesitaba más para entender que había algo profundamente inapropiado ahí. El corazón le golpeó tan fuerte el pecho que sintió que el silencio de la casa se quebraba. No abrió el mensaje, porque aunque le doliera, quería enfrentarlo con claridad, sin invadir más de lo necesario. Pero ese pequeño fragmento era suficiente para hacerle entender que la historia que Daniel había tratado de ocultar no solo era sucia, era profundamente cruel. A partir de ese momento, los recuerdos comenzaron a reorganizarse en su mente, como si cada pieza suelta cobrara sentido repentinamente. Recordó las veces en que su amiga aparecía sin avisar, diciendo que estaba pasando por un mal momento, y Daniel reaccionaba con una mezcla extraña de incomodidad y atención. Recordó noches en que ella invitaba a su amiga a cenar, y él, de pronto, se mostraba inquieto, saliendo al patio o encerrándose en el baño por largos minutos. Recordó pequeñas miradas que no supo interpretar, risas entre ellos que en el momento parecían inocentes, un mensaje que su amiga había mostrado en tono de broma meses atrás, diciendo que Daniel le había escrito por error. En su momento, Camila no vio nada extraño. ¿Por qué lo habría hecho? Era su amiga de toda la vida. Su sostén. Su confidente. Pero ahora, con el corazón roto y la mente clara, todos esos momentos volvían como puñaladas lentas. Lo que antes parecía coincidencia ahora se revelaba como estrategia. Donde ella veía amistad, quizás había habido manipulación. Donde veía apoyo, quizás había habido traición. De pronto, la sensación de traición no venía solo de Daniel, sino de alguien que conocía sus secretos más íntimos, sus inseguridades, sus miedos. Fue entonces cuando entendió que la herida era doble, y que dolía el doble, porque una amiga verdadera jamás tendía un puente hacia la destrucción de otra mujer, mucho menos hacia la mujer que decía querer como una hermana. Esa tarde, mientras trataba de procesar la tormenta en su pecho, Camila decidió sentarse sola, sin teléfono, sin ruido, sin distracciones. Necesitaba encontrar claridad entre tanto caos. La casa estaba silenciosa, con la luz cálida de la tarde entrando por la ventana y el sonido lejano de vendedores ambulantes llamando clientes. Era el tipo de tarde que normalmente tenía algo de paz, pero para ella era un escenario de revelación dolorosa. De repente, una punzada profunda subió por su estómago, no era solo que su amiga aparecía en el celular de Daniel. Había más. Había siempre más cuando la intuición empieza a hablar. Decidió revisar objetos que había ignorado por años. Empezó por una caja donde guardaban documentos antiguos, recibos, fotos, pequeños recuerdos. Era una caja sin importancia aparente, llena de papeles desordenados. Pero mientras buscaba algo que pudiera darle más contexto, encontró un sobre pequeño con unos boletos de cine.
Los boletos parecían inofensivos, pero en la parte trasera alguien había escrito una fecha. Una fecha que ella conocía demasiado bien. Era el día exacto en que ella había trabajado hasta tarde, intentando cubrir horas extra para pagar una factura que Daniel prometió ayudar a pagar, pero nunca lo hizo. Y debajo de esa fecha había escrita una inicial. La inicial de su amiga. Una letra que, antes de ese día, había significado complicidad, afecto, protección. Ahora significaba traición. No solo él intentó volver. Su mejor amiga apareció semanas después, mandando audios entre lágrimas, diciendo que había cometido un error, que las cosas se habían confundido, que el cariño la llevó a hacer tonterías. Camila escuchó uno solo. Y en ese único audio entendió que las lágrimas de ella no eran por el dolor que había causado, sino por el miedo a enfrentar las consecuencias. Ese intento de disculpa no alivió nada. Al contrario, hizo que Camila confirmara lo que ya intuía, que la traición había sido consciente, sostenida y cubierta durante demasiado tiempo. Entre la presión emocional, las dificultades económicas y el desgaste psicológico, Camila comenzó a sentir los efectos en su cuerpo. Había días en los que despertaba con el pecho comprimido, respirando de forma entrecortada. Otras veces, hacía tareas simples y repentinamente se encontraba llorando sin saber en qué momento había comenzado. El cansancio acumulado no era solo físico, era un agotamiento profundo, de esos que nacen de sostener el mundo sin que nadie lo note. Y aún así, en medio de todo ese caos interno, ella seguía avanzando. Cada día. Paso a paso. Hubo un momento especialmente duro que quedó grabado en su memoria. Una tarde, su hijo llegó a casa hablando de un comentario que escuchó sin querer, que sus padres estaban peleando porque ella quería destruir la familia. Esas palabras inocentes le atravesaron el corazón como una lanza fría. Se dio cuenta de que, además de cargar con su propio dolor, debía proteger a su hijo de una narrativa injusta que otros insistían en alimentar. Esa noche, mientras él dormía, Camila se sentó al borde de la cama, observando su respiración calma, y juró que, sin importar lo que dijeran de ella, lucharía para que él creciera viendo a una mujer que eligió dignidad antes que humillación. Cada día parecía una batalla nueva, contra las dudas que regresaban en oleadas, contra la culpa que otros intentaban imponerle, contra los juicios silenciosos y los murmullos. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a fortalecerse. Era como si, entre los escombros de su vida pasada, empezara a brotar algo que llevaba demasiado tiempo dormido: autoestima, coraje, claridad. Mientras más intentaba la gente empujarla hacia atrás, más comprendía que avanzar era la única manera de sobrevivir. Y aunque aún no lo sabía, ese esfuerzo silencioso que hacía para mantenerse firme sería crucial para enfrentar lo que estaba por venir. Porque las revelaciones que aún faltaban, esas que estaban escondidas en rincones oscuros de la historia, pondrían a prueba no solo su resistencia, sino también su capacidad de reconstruirse desde lo más profundo. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio profundo y silencios tensos que parecían estirarse sin límite. Camila había tomado la decisión correcta al no retroceder, pero lo que vino después no se parecía en nada a una victoria. Era como caminar descalza sobre un terreno lleno de vidrios rotos. Cada paso dolía, cada avance dejaba una herida nueva, cada amanecer la encontraba más agotada que el anterior. Y aún así, se obligaba a continuar. No era fortaleza, era supervivencia. Pero incluso las mujeres más fuertes, cuando son atacadas desde todos los frentes, empiezan a preguntarse cosas que jamás deberían preguntarse. La culpa, ese veneno silencioso que tantas generaciones de mujeres han aprendido a cargar, comenzó a infiltrarse en su mente como sombra persistente. El cansancio emocional se volvió un acompañante constante. Había noches en que Camila se acostaba con los ojos pesados, pensando que lograría descansar, pero su mente seguía activa, repasando escenas, recordando detalles que no quería recordar, preguntándose si podría haber evitado todo. La traición ya había sido suficiente, pero la presión social la estaba haciendo dudar incluso de sus propias decisiones.
Empezó a preguntarse si tal vez debería haber esperado un poco más antes de pedir el divorcio, si debería haber escuchado a su suegra con más paciencia, si debió haber sido más comprensiva, incluso si era demasiado dura consigo misma. Eran pensamientos injustos, pero inevitables. La rutina se volvió aún más difícil. En el barrio, aunque algunos la apoyaban en silencio, la mayoría la observaba como si fuera protagonista de un drama que todos querían comentar. Las miradas al pasar, los murmullos entre sí, las frases disfrazadas de consejos, cada gesto era un recordatorio de que la culpa, para muchos, recaía sobre ella y no sobre quienes la habían lastimado. Una vecina, queriendo ayudar, le dijo que los matrimonios siempre tenían altibajos y que tal vez ella estaba exagerando. Otra insinuó que la vida de Daniel había sido demasiado estresante, que quizás él necesitaba sentirse querido. Como si la carga emocional del engaño y la infección fuera poca, ahora también debía procesar la carga cultural de ser culpada por no saber mantener a un hombre. La presión se intensificó cuando Daniel, reconociendo su vulnerabilidad emocional, empezó a actuar de manera distinta. Ya no estaba agresivo ni evasivo, ahora llegaba con un tono suave, casi arrepentido, como si los días pasados hubieran sido un mal sueño. Se aparecía diciendo que la extrañaba, que quería hablar, que todo había sido una confusión. Camila escuchaba esas palabras con una mezcla de rabia y confusión. Parte de ella quería rechazar todo de inmediato, pero otra parte, la que había crecido escuchando historias de mujeres que perdonaron por el bien del hogar, empezaba a preguntarse si tal vez estaba siendo muy dura. Y esa duda era lo más doloroso. Porque ella sabía la verdad, pero la cultura que la rodeaba había sido diseñada para que una mujer dudara incluso de lo que veía claramente. Hubo un día, especialmente difícil, en el que Camila llegó a casa tan cansada que apenas podía respirar. Había tenido que correr entre el trabajo, la escuela de su hijo y las cuentas acumuladas que no dejaban de presionarla. Al entrar, encontró a Daniel sentado, intentando conversar con su hijo como si nada hubiera pasado. Esa imagen la sacudió profundamente. Por un instante, sintió una punzada de añoranza por la vida que había tenido, por la estabilidad, aunque fuera falsa, por la compañía, aunque fuera engañosa. Esa sensación, tan traicionera, despertó en ella un remolino de culpa que no sabía cómo combatir. Esa noche, acostada en su cama, sintió que el peso del mundo caía sobre ella. Empezó a cuestionarse si podría haber mantenido la familia unida de alguna manera, si tal vez la infidelidad hubiera podido superarse, como tantas mujeres le habían dicho. Incluso llegó a pensar si ella, de alguna forma, tenía parte de la culpa, si había trabajado demasiado, si no había prestado suficiente atención, si no había sido lo suficientemente cariñosa. El corazón de Camila comenzó a latir con una mezcla de rabia, dolor y una tristeza tan profunda que parecía enterrarse bajo la piel. Seguía encontrando pequeños rastros, fotos impresas sin explicación, uno que otro papel con números de teléfono escritos rápidamente, una tarjeta de regalo que nunca llegó a sus manos. Cada detalle era una pieza que armaba la imagen completa, no había sido una aventura pasajera, ni una equivocación impulsiva. Había sido algo planificado, sostenido, alimentado en secreto. Más tarde, revisando mentalmente los meses anteriores, recordó situaciones que la hicieron estremecerse, la vez que su amiga insistió en acompañarla a comprar ropa para Daniel y dijo que él se veía demasiado bien con ciertos colores, la vez que ella llegó llorando, diciendo que tenía problemas sentimentales, y Daniel se ofreció a hablar con ella para orientarla. La vez que Camila llegó a casa y encontró a ambos en la cocina, demasiado cerca, con miradas que ahora entendía como señales, pero que en ese momento justificó con ingenuidad. Ella no había querido ver nada de eso porque confiaba, porque en su mundo afectivo la traición no era una posibilidad, mucho menos entre las personas que más amaba. La revelación final, sin embargo, llegó días después, cuando una persona cercana del barrio, alguien que rara vez hablaba, se acercó a ella con un gesto compasivo. Le dijo que había visto a Daniel y a su amiga juntos más de una vez. No en lugares románticos, sino en encuentros rápidos, en horarios sospechosos, evitando miradas, con la actitud nerviosa de quienes viven en secreto. Esa testigo no quería meterse en problemas, pero tampoco soportaba ver cómo Camila estaba siendo manipulada por todos los que defendían a Daniel. Esa información, dicha con tanta sinceridad,
Demolió cualquier fragmento de duda que Camila aún tenía. El golpe emocional fue tan grande que sintió que su cuerpo entero se apagaba por unos segundos. Su amiga de infancia, la misma que conoció sus sueños, sus miedos, la misma que estuvo a su lado cuando nació su hijo, la misma que entró en su casa como si fuese parte de la familia, había participado de la traición más dolorosa de su vida. No era una desconocida. No era una aventura casual. Era alguien a quien había querido, protegido y escuchado. En ese momento, Camila comprendió que el dolor que había sentido en el consultorio era apenas el primer capítulo. La verdadera devastación empezaba ahora, cuando descubría que la persona que sostenía su mano mientras lloraba también era la mano que ayudaba a destruirla. Y aunque estaba rota, había algo dentro de ella que empezaba a encenderse lentamente. No era rabia, ni venganza. Era lucidez. Era dignidad despertando. Después de descubrir que la traición no había sido un accidente, ni una aventura fugaz, sino un acto calculado en el que habían participado dos de las personas más importantes de su vida, Camila tomó una decisión que cambiaría por completo su destino: no volver atrás. No importaba cuánta presión social recibiera, ni cuántos intentos de manipulación llegaran desde todos los frentes, ella sabía que quedarse sería como renunciar a sí misma. Pero sostener esa decisión tuvo un costo emocional y económico tan alto que, en los días siguientes, la vida pareció convertirse en una prueba constante diseñada para quebrarla. El primer golpe llegó cuando Daniel, sintiendo que perdía el control sobre la narrativa, comenzó a retirar gradualmente su apoyo económico. No de forma abrupta, sino con pequeñas excusas disfrazadas de "no pude depositar hoy, me atrasaron el pago, este mes está complicado". Esas frases, tan comunes en tantas historias de mujeres latinoamericanas, empezaron a caer sobre Camila como piedras que se acumulaban una encima de otra. Ella, acostumbrada a estirar cada moneda, trataba de reorganizar el presupuesto como podía, pero la falta de estabilidad era una sombra continua sobre sus hombros. Empezó a hacer pequeños trabajos extras, ayudando a vecinas con tareas, vendiendo comidas caseras en días de necesidad, aceptando cualquier oportunidad digna que le permitiera sostener el hogar. Mientras luchaba por reorganizar su vida financiera, la presión emocional crecía aún más rápido. La madre de Daniel se convirtió en una presencia constante, llamándola una y otra vez para repetirle que estaba destruyendo una familia por orgullo. Decía que las mujeres de antes sabían aguantar, que todo matrimonio pasaba por crisis, que era una irresponsabilidad separar a un hombre de su hogar por algo que podía solucionarse con oración y paciencia. Camila escuchaba esas palabras con el corazón endurecido, sabía que cada frase era una forma más de culparla por decisiones que no habían sido suyas. Las reuniones familiares, que antes eran ruidosas y llenas de risas, ahora se habían convertido en campos minados donde todo lo que se decía parecía tener doble intención. Algunos parientes la observaban con compasión silenciosa, otros, con juicio disfrazado de preocupación. Había quienes murmuraban frases que llegaban inevitablemente a sus oídos, que probablemente ella había descuidado a Daniel, que una mujer debe saber mantener a su esposo interesado, que quizás la amiga se había metido porque Daniel estaba carente de atención. Era doloroso escuchar cómo otros justificaban la traición mientras cuestionaban su valor como mujer. En su propio barrio, los rumores crecían como pasto después de un aguacero. Un día, mientras esperaba el transporte público, escuchó a dos vecinas diciendo que cuando un hombre se va con otra, es porque algo le falta en casa. Otra vez, una señora insinuó que tal vez Camila estaba exagerando y que la infidelidad no había sido tan grave. Hubo incluso quienes inventaron que ella también tenía a alguien más, como si la única forma de explicar su firmeza fuera suponiendo que tenía un motivo oculto. Ese tipo de comentarios, cargados de machismo cotidiano, eran golpes invisibles que se acumulaban sobre su espíritu. A pesar de todo eso, Camila mantuvo su decisión sin vacilar. Cada mañana se levantaba con el corazón cansado, pero con la determinación intacta. La traición le había partido el alma, sí, pero también le había abierto los ojos. Era imposible volver a una vida construida sobre mentiras. Cada vez que Daniel intentaba acercarse, utilizando la voz suave que tantas veces había funcionado para persuadirla, ella reconocía la manipulación detrás de la apariencia de arrepentimiento. Él no quería reconstruir la familia,
quería recuperar la comodidad de tener a alguien que lo sostuviera mientras él vivía una doble vida. Con cada recuerdo, comenzó a entender algo importante, que la culpa que sentía no era suya, sino una herencia emocional transmitida de generación en generación. Era el peso de una cultura que había normalizado el sufrimiento femenino. Era el resultado de haber crecido escuchando que los hombres cometen errores, pero las mujeres pierden la familia si no perdonan. Y aún así, aunque reconocía ese patrón, le costaba desprenderse de él. Era como intentar arrancarse una cicatriz antigua que se había vuelto parte de su piel. En esos días de duda profunda, Daniel insistió en verla. No con la violencia silenciosa de antes, sino con una versión suave de sí mismo, llena de frases que parecían cuidadosamente elegidas para tocar sus puntos vulnerables. Decía que podía cambiar, que no sabía cómo había llegado a ese extremo, que la necesitaba. Pero Camila, aunque dudaba de sí misma, no dudaba de algo. El dolor que él le había causado seguía allí, intacto, vivo, latiendo como una herida que se abría cada vez que lo veía. La familia de él tampoco perdió la oportunidad de presionarla. Su suegra, especialmente, la llamaba repetidamente, diciendo que Dios premiaba a quienes perdonaban, que las mujeres tenían la misión de mantener la familia unida. Incluso hubo quien insinuó que Camila debía pensar en su hijo, como si protegerlo de una vida de mentiras no fuera precisamente lo que estaba intentando hacer. Todos esos comentarios la rodeaban como una niebla pesada, que hacía difícil ver con claridad. Pero, en medio de su fragilidad, ocurrió algo que cambió la dirección de sus pensamientos. Una tarde, mientras hablaba con una vecina mayor que la había visto crecer, escuchó algo inesperado. Esa vecina, con ojos cansados y voz suave, le dijo que admiraba su valentía. Que ojalá ella misma, en su juventud, hubiera tenido la fuerza de alejarse cuando debía hacerlo. Que la gente siempre hablaría, pero que al final del día, nadie vivía por ella, nadie dormía en su cama, nadie cargaba sus heridas. Esa conversación, tan simple, despertó una chispa dentro de Camila. Por primera vez en días, sintió que no estaba completamente sola. Esa misma noche, mientras intentaba ordenar su mente, llegó una noticia que removió todo nuevamente. Un mensaje, una información inesperada, un comentario que parecía pequeño, pero que estaba a punto de abrir una puerta que ella no sabía que existía. Algo más había detrás de la traición. Algo mucho más profundo. A medida que las piezas se unían, la verdad quedó completamente expuesta. La amiga había estado manipulando la situación desde el principio. Camila recordó un episodio específico que ahora la hacía estremecer. Un día, meses atrás, su amiga había mencionado casualmente el nombre de un médico, un urólogo, diciendo que había escuchado que era muy bueno y que muchos hombres lo recomendaban. En ese momento, la frase pareció irrelevante, un comentario sin importancia. Pero ahora, sabiendo que la amiga estaba al tanto de la infección de Daniel antes incluso de que Camila lo supiera, entendía que esa recomendación había sido parte de un plan más amplio. Ella sabía del diagnóstico mucho antes. Y no solo lo sabía, sino que había insistido en que Daniel no dijera nada. Esa revelación fue la más dolorosa de todas. Porque no era solo una traición física o emocional, era una traición premeditada, protegida por el silencio cómplice de dos personas que supuestamente la querían. La amiga no solo se acostaba con Daniel, también lo guiaba, lo aconsejaba, le mostraba cómo ocultar, cómo mentir, cómo mantener a Camila en la oscuridad.
Era como una red en la que ella había sido atrapada lentamente, un engaño tan bien tejido que parecía imposible de detectar hasta que ya era demasiado tarde. La ira creció en su interior, pero junto con ella llegó un tipo de tristeza tan profunda que le hizo sentir que una parte de su alma se había roto definitivamente. No era solo perder a su esposo, era perder a alguien que había sido fundamental en su vida. Era ver cómo un lazo construido desde la infancia se convertía en un arma. Era descubrir que alguien que había compartido sus secretos más vulnerables los había usado como herramientas para herirla. Durante una tarde particularmente fría, Camila se sentó en la mesa de su cocina, con una taza de té que no logró calentarla. Miró alrededor de su hogar y sintió que cada rincón estaba impregnado por recuerdos de una vida que ya no existía. Fue entonces cuando recordó algo más, las veces que su amiga insistía en que ella debía descansar, en que debía confiar más en Daniel, en que debía darle espacio. Ahora entendía que esos consejos eran parte del daño. Era como si la amiga hubiera jugado al mismo tiempo dos roles opuestos, el de confidente y el de verdugo. La revelación completa llegó cuando una tercera persona, alguien que había sido testigo involuntario de encuentros entre Daniel y esa amiga, decidió hablarle con honestidad. Ese testigo mencionó detalles que borraban cualquier duda, el lenguaje corporal de ambos, la complicidad evidente, las veces en que habían sido vistos juntos en lugares alejados del barrio, los mensajes sospechosos recibidos durante reuniones familiares. Incluso relató que la amiga había llegado a comentar que Camila no entendía la verdadera personalidad de Daniel, como si ella fuera una autoridad moral sobre el hombre que ahora sabía que los destruía a ambos. Esa noche, después de escuchar esa última pieza, Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad absoluta. Era un dolor devastador, sí, pero también una revelación liberadora. Entendió que nunca había tenido la culpa, que nunca había exagerado, que nunca había sido demasiado sensible. La traición no era un error que ella debía perdonar, era una traición construida desde adentro, desde el corazón de su círculo íntimo. Esa comprensión transformó algo dentro de ella. Ya no se veía como alguien destruida por la infidelidad, sino como alguien que finalmente había visto la verdad sin filtros. Una verdad cruel, pero necesaria. Porque solo quien descubre el origen real de su dolor puede decidir qué hacer con él. El día del encuentro familiar llegó con ese aire espeso que a veces anuncia que algo decisivo está por ocurrir. Camila no había planeado asistir, pero una parte de ella sabía que evitar aquel encuentro solo prolongaría una herida que ya había supurado demasiado. Lo que no imaginaba era que ese sería el escenario donde la historia, silenciosamente venenosa durante meses, finalmente se rompería de forma irreversible. La reunión era en una casa amplia y cálida, típica de las celebraciones familiares donde todo el mundo habla a la vez, donde los olores de comida se mezclan con risas, críticas disimuladas y abrazos que no siempre son sinceros. Aquel día, sin embargo, el ambiente tenía un peso distinto, como si la festividad fuera apenas una fachada que intentaba tapar tensiones acumuladas. Camila llegó acompañada únicamente de su hijo, con una serenidad externa que contrastaba con el torbellino de emociones dentro de su pecho. Sabía que la familia de Daniel la observaba desde que cruzó la puerta, algunos con miradas curiosas, otros con una mezcla de lástima y juicio disfrazado. Su suegra, como siempre, fue la primera en acercarse, con ese aire dramático que convertía cualquier situación en un espectáculo. Le dio un abrazo rígido y la miró con ojos que simulaban compasión, pero su respiración acelerada revelaba que estaba lista para comenzar otro intento de manipulación. Daniel, parado a unos metros, la miraba como si no supiera cómo leer su expresión. Había intentado contactarla varias veces esa semana, con palabras suaves, casi ensayadas, intentando recuperar un terreno que él mismo había destruido. Pero aquel día, su postura era diferente, como si pensara que en un ambiente lleno de familiares tendría oportunidad de reconstruir la historia a su favor. La casa estaba llena, primos, tías, vecinos cercanos, incluso algunos amigos de la familia. La mesa estaba adornada con platos coloridos, risas forzadas y conversaciones cruzadas que trataban de disimular que todos estaban atentos al mismo punto, la tensión entre Camila y Daniel. Cada tanto, alguien lanzaba una mirada en su dirección, y luego fingía seguir hablando de cualquier tema trivial. Era un espectáculo silencioso donde todos sabían que tarde o temprano algo estallaría.
Daniel fue el primero en intentar tomar control de la narrativa. Se acercó a su madre, luego a algunas tías, hablando con voz tranquila, usando un lenguaje que buscaba despertar empatía. Lo hacía con la habilidad de alguien acostumbrado a quedar bien frente a los demás. Camila lo observaba desde lejos, sin intervenir. Veía cómo él movía las manos con suavidad, cómo usaba expresiones de arrepentimiento calculado, cómo inclinaba la cabeza en señal de dolor fingido. Conocía esa máscara. La había visto muchas veces cuando él quería evitar una discusión o justificarse por alguna irresponsabilidad. Pero esa vez, su actuación tenía un propósito distinto: reconstruir su imagen frente al público. El momento crucial llegó cuando alguien mencionó, casi con ligereza, que todas las parejas pasan por problemas y que el amor verdadero sabe perdonar. Daniel aprovechó esas palabras como una invitación. Se acercó al centro del salón, pidió la atención de todos con un gesto suave y comenzó a hablar. Lo hizo con una voz que buscaba sonar dolorida, medida, vulnerable. Habló de los errores humanos, de las dificultades del matrimonio, de lo mucho que extrañaba a su familia. Insinuó, sin decirlo directamente, que Camila había reaccionado de forma exagerada, que las cosas se habían salido de control porque ambos estaban bajo mucha presión. Nunca mencionó la infidelidad, nunca mencionó la infección, nunca mencionó la traición calculada junto a la amiga. Era una narrativa hábil, tejida con medias verdades que buscaban provocar dudas en todos los presentes. Camila escuchó cada palabra con el corazón ardiendo, no de tristeza, sino de una determinación que crecía dentro de ella como fuego lento. No había planeado hablar. No había venido para eso. Pero en ese instante, mientras veía a todos observar a Daniel con expresiones confusas, empezó a sentir algo que había estado dormido durante demasiado tiempo: la necesidad de recuperar su voz. No para convencer a nadie, sino para liberarse a sí misma. Cuando Daniel terminó de hablar, la sala quedó en un silencio absoluto. Ella respiró hondo, se levantó despacio y se colocó en el centro, con las manos temblando ligeramente, pero con la mirada firme. La gente la observó, expectante. Y entonces empezó a hablar. No levantó la voz. No gritó. No lloró. Sus palabras salieron como agua clara, sin adornos, sin exageraciones, sin dramatismo. Explicó exactamente lo que había ocurrido en el consultorio, los resultados del examen, la explicación del médico, la certeza de que la infección era producto de una infidelidad reciente. Muchos abrieron los ojos con sorpresa, otros miraron de inmediato a Daniel, buscando señales de negación. Pero él, incapaz de sostener la mentira frente a datos tan concretos, bajó la mirada. Camila continuó, detallando las fechas, los comportamientos extraños, las coincidencias que ya no parecían coincidencias. Expuso la relación secreta entre Daniel y su amiga, con cada prueba emocional que había descubierto. Mencionó las veces en que esa mujer había entrado en su casa disfrazando la traición de amistad. Relató cómo ambos habían manipulado sus emociones durante meses. Cada palabra era como un golpe silencioso que caía en medio de la sala, rompiendo definitivamente la fachada que Daniel había intentado construir. La amiga, que también estaba presente, quedó paralizada. Intentó ponerse de pie, pero sus rodillas temblaron. Su rostro cambió de color varias veces, como si su cuerpo entero quisiera desaparecer. Algunos familiares, que la apreciaban, la miraban ahora con horror y desconcierto. La suegra, que siempre defendía a su hijo, se quedó sin palabras, con la boca entreabierta y las manos apretadas sobre el pecho. Nadie podía decir nada. Era imposible. La verdad había atravesado el aire con tal fuerza que desarmó cada mentira, cada justificación, cada manipulación. Cuando Camila terminó, el silencio era tan profundo que parecía que alguien había apagado el mundo. Durante unos segundos, nadie supo qué hacer. Entonces, una tía, la más sensata de todas, soltó un suspiro largo y miró a Daniel con una expresión mezcla de decepción y vergüenza. Fue la primera en hablar, y lo hizo con firmeza. Dijo que lo que había hecho era imperdonable. Eso abrió la puerta para que otros miembros de la familia también expresaran lo que realmente pensaban. Lo que siguió fue un murmullo creciente de desaprobación, reproches, incredulidad. Nadie defendió a Daniel. Nadie defendió a la amiga. Nadie cuestionó a Camila. La verdad,
cuando se presenta tan desnuda, no admite discusión. Daniel intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez, la fachada de seguridad y encanto se desmoronó frente a todos. La amiga, completamente expuesta, salió de la casa casi corriendo, incapaz de soportar la mirada del grupo. Su suegra, descolocada, bajó la mirada y no pudo enfrentar a Camila. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que había defendido lo indefendible durante meses. Camila, al terminar, no sintió alivio inmediato. Lo que sintió fue algo más profundo, una mezcla de dignidad, cansancio y libertad recién nacida. No había buscado venganza, solo verdad. Y aunque la verdad dolía, era una verdad necesaria. Una verdad que, una vez pronunciada en voz alta, ya no podía ser negada por nadie. Después de la explosión emocional en la reunión familiar, cuando cada mentira quedó expuesta y cada silencio cómplice finalmente perdió fuerza, Camila sintió que todo lo que la rodeaba había cambiado de color. No era un alivio completo, ni una victoria total, era más bien una calma rara, como ese silencio que queda después de una tormenta intensa, cuando las hojas siguen temblando y el aire huele a algo recién quebrado. En los días siguientes, lo que ocurrió no fue un desenlace fácil, sino un proceso profundo, lento y lleno de pequeños pasos que marcaron el camino hacia una vida que ella todavía no sabía cómo construir, pero que intuía que necesitaba comenzar desde cero. Daniel, incapaz de sostener la imagen que tanto había defendido, intentó recuperarla como quien intenta rescatar un barco que ya se está hundiendo. Aparecía en la casa con una expresión que quería parecer arrepentida, diciendo frases cargadas de supuesta sinceridad, intentando despertar algo en ella que ya no existía. Insistía en que podían empezar de nuevo, que ahora todo estaba claro, que lo sucedido había sido un error. Camila lo escuchaba con el corazón sereno, no porque lo perdonara, sino porque ya no tenía energía para discutir. Él hablaba desde la desesperación, ella, desde una claridad que recién había descubierto. La presión externa continuaba, aunque de forma distinta. Algunos familiares de Daniel, avergonzados por todo lo que salió a la luz, trataban de justificar su propio silencio con palabras que no lograban suavizar nada. Otros, que antes habían criticado a Camila, ahora hablaban con cautela, como si recién entendieran que habían sido injustos. Había un cambio, sí, pero no porque de repente la comprendieran, sino porque la verdad había sido tan contundente que ya no podían negarla. Sin embargo, ese reconocimiento tardío no borraba el daño que habían causado. Camila lo sabía y, aunque no guardaba rencor, tampoco tenía intención de volver a ocupar ese lugar donde su dolor había sido minimizado durante tanto tiempo. Una tarde, Daniel hizo su último intento. Llegó con flores, con palabras llenas de promesas, con la voz quebrada por el miedo a perder la vida que había construido sobre cimientos ajenos. Pero Camila, más firme que nunca, entendió que nada de eso tenía valor. No porque él no mereciera una oportunidad según la opinión de otros, sino porque ella merecía algo que nunca había tenido, paz. Una paz que no dependiera de disculpas tardías ni de la capacidad de alguien para comportarse bien solo cuando teme quedarse solo. La paz que llega cuando una mujer entiende que su dignidad es más importante que cualquier apariencia. La conversación no fue dramática, fue casi silenciosa. Camila, con una calma nueva, le dejó claro que no volverían a estar juntos. Que no era venganza, ni orgullo, ni castigo. Era autoprotección. Era la consecuencia natural de todo lo que él había hecho. Era, simplemente, la decisión de alguien que ya no quería sostener algo que no existía. Daniel, al escucharla, tuvo un gesto de derrota profunda, como si en ese instante entendiera realmente lo que había perdido. Pero para Camila, ese reconocimiento ya no cambiaba nada. La vida después de esa decisión no fue fácil. Reorganizar la casa significó también reorganizar su vida. Hubo momentos en los que el cansancio se sentía como un peso físico sobre su espalda. Hubo noches en las que la soledad la visitó sin avisar, recordándole que ahora tendría que aprender a vivir sin los fragmentos de rutina que, aunque vacíos, habían sido parte de su día a día por años. Pero cada uno de esos momentos, por dolorosos que fueran, también traía consigo una sensación de honestidad. Ya no vivía en una mentira. Ya no tenía que fingir felicidad. Ya no tenía que justificar comportamientos. La casa, aunque silenciosa,
era un espacio limpio, libre de sospechas, libre de traiciones. Poco a poco, comenzaron a aparecer apoyos inesperados. Una vecina, que siempre parecía distante, se acercó un día para decirle que admiraba su valentía y que ojalá ella hubiera tenido la fuerza de separarse cuando lo necesitó. Una compañera de trabajo, que jamás había dicho nada personal, confesó que también había pasado por algo parecido y que Camila había sido su inspiración para comenzar a tomar decisiones difíciles. Incluso un miembro de la familia de Daniel, alguien que nunca se había mostrado cercano, se disculpó por haber dudado de ella y reconoció que él siempre había sido experto en manipular las apariencias. Esas pequeñas muestras de apoyo no resolvían todo, pero la ayudaban a no sentirse sola. Le recordaban que su historia, aunque dura, estaba resonando en otros corazones. Que había otras mujeres que veían en ella un espejo, una fuerza que no sabían que necesitaban. Era extraño, pero reconfortante. Y mientras más avanzaba, más entendía que su elección no había sido solo para alejarse del dolor, sino para abrir un camino hacia una vida más auténtica. Hubo un día especialmente simbólico. Camila, después de semanas de tristeza, decidió abrir una caja que llevaba mucho tiempo escondida en un armario. Era la caja donde guardaba sueños antiguos, cuadernos con notas de un curso que abandonó, proyectos pequeños que nunca terminó, ideas que dejó de lado para sostener a su familia. Al revisar cada papel, sintió que algo se encendía dentro de ella. No era nostalgia, era una chispa de renacimiento. Aunque la vida la había golpeado con fuerza, todavía había partes de ella que seguían vivas, esperando ser retomadas. Ese día tomó una decisión sencilla pero poderosa: inscribirse nuevamente en un curso que siempre había querido completar. No sabía cómo equilibraría los horarios, ni cómo pagaría todo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Porque ahora entendía que elegir su propio bienestar no era egoísmo, era libertad. En esas semanas también se dio cuenta de algo aún más profundo. Su hijo, que había sido testigo silencioso de todo, comenzó a mostrar cambios pequeños pero significativos. Estaba más tranquilo, más cercano a ella, más confiado. Como si, al verla tomar decisiones difíciles, él también aprendiera algo importante sobre el valor de la dignidad. Camila notó que, sin darse cuenta, estaba enseñándole a no aceptar menos de lo que merece, a reconocer cuando algo duele y a no normalizarlo. Era una lección que ella hubiera querido recibir desde pequeña, pero se sentía orgullosa de poder entregársela a él. Con el paso del tiempo, las heridas emocionales empezaron a sanar de forma lenta, casi imperceptible. No desaparecieron, pero dejaron de arder. Camila se dio cuenta de que vivir con menos dinero pero con más paz era una forma de riqueza que antes no había conocido. Su casa comenzó a llenarse nuevamente de risas sinceras, pequeñas celebraciones, momentos simples que no dependían de nadie más. Y en ese proceso, descubrió algo esencial: que el amor propio, cuando finalmente despierta, es una fuerza que transforma todo lo que toca. Con el paso del tiempo, la vida de Camila empezó a reorganizarse de maneras que ella nunca habría imaginado. No fue un proceso rápido ni perfecto, fue más bien una reconstrucción silenciosa, hecha de pequeñas decisiones diarias que, sumadas, comenzaron a darle forma a una mujer nueva. Había días en los que todavía sentía el peso del pasado, y otros en los que respiraba con una libertad que la sorprendía. En ambos casos, avanzaba. Cada paso que daba se apoyaba en un entendimiento profundo. La verdad, por dolorosa que fuera, había abierto un espacio dentro de ella que ahora podía llenarse con algo más digno que la resignación. Su hogar se convirtió en un reflejo de su transformación interna. Ya no era un lugar donde el silencio dolía, ahora era un sitio donde el silencio descansaba. El ambiente era sencillo, marcado por objetos cotidianos, pero cada rincón tenía un nuevo significado. Los papeles con cuentas seguían en la puerta del refrigerador, pero junto a ellos aparecían notas con recordatorios para sí misma, metas pequeñas y alcanzables, frases que escribía en momentos de claridad emocional. Había retomado un curso que abandonó años atrás y, aunque el cansancio la acompañaba, cada clase reafirmaba que estaba recuperando una parte de sí misma que había sido aplastada por años de sacrificios silenciosos. El vínculo con su hijo también cambió. Él parecía más tranquilo, más seguro, más dispuesto a reír sin miedo a que la tensión del hogar lo interrumpiera. A veces,
Camila lo observaba mientras él hacía tareas escolares o jugaba en silencio, y comprendía que la decisión de poner fin a una vida basada en mentiras no había sido solo un acto de coraje personal, había sido también una forma de protegerlo. La paz que ella estaba construyendo para sí misma se extendía hacia él como una brisa suave que comenzaba a limpiar viejos temores. La historia de Daniel y la amiga se volvió irrelevante para ella, aunque los ecos de lo que sucedía llegaban a través de comentarios sueltos en el barrio. Se decía que la relación entre ellos se había deshecho, que vivían entre discusiones y resentimientos, que la pasión que antes parecía indestructible se desmoronaba sin la emoción del secreto. Camila no se alegraba por eso. Comprendía que la vida había actuado sola, sin que ella deseara ningún castigo. Lo único que sentía era una confirmación tranquila: las cosas que nacen de la mentira se marchitan con rapidez. A pesar de eso, la herida que la traición dejó en su alma no desapareció de un día para otro. Había noches en las que las imágenes del pasado regresaban como oleadas inesperadas. Sin embargo, ya no las veía como un recordatorio de lo que perdió, sino como un recordatorio de lo que eligió dejar atrás. Aprendió a llorar sin avergonzarse, a sentir sin culparse, a reconstruirse sin pedir permiso. Entendió que parte del crecimiento consistía en permitir que el propio corazón hablara, incluso cuando su voz temblaba. La gente del barrio comenzó a mirarla de otra manera. Algunos comentaban en voz baja que admiraban su fuerza, otros, con historias propias escondidas, veían en ella una especie de faro silencioso. Sin pretenderlo, Camila se convirtió en inspiración para mujeres que habían aprendido a normalizar el propio sufrimiento. Su historia dejó de ser un escándalo y se volvió un recordatorio de que la dignidad no es negociable. En su soledad consciente, Camila descubrió algo que nunca había permitido florecer: el amor propio. No apareció de forma repentina, como un rayo, sino que creció como crecen las raíces bajo tierra, firmes y discretas. Comenzó a disfrutar de los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos: preparar café en la mañana mientras la casa estaba en silencio, caminar sin prisa después del trabajo, leer un libro que siempre había querido empezar. Su vida seguía siendo simple, pero ya no era pequeña. Era suya. Hubo un instante, semanas después, en el que se encontró frente al espejo y no se reconoció, pero por primera vez eso no le dio miedo. Vio a una mujer cansada, sí, pero también vio fuerza donde antes solo había agotamiento. Vio claridad donde antes había confusión. Vio un futuro que no dependía de nadie más. Y sonrió, no por felicidad completa, sino porque entendió que ese reflejo era el resultado de haber elegido su dignidad sobre la comodidad emocional de otros. La historia de Camila no terminó con un nuevo amor ni con un rescate milagroso. Terminó con algo más real y más valioso: su propia resistencia. Su capacidad de levantarse después de haber sido rota. El descubrimiento profundo de que su vida podía existir sin la presencia de quienes la habían lastimado. Ella aprendió que la traición no comienza cuando alguien cruza la puerta de un lugar prohibido, sino cuando una persona deja de respetar al otro creyendo que jamás tendrá la valentía de marcharse. Camila se marchó. Y en ese acto, aparentemente sencillo, encontró la libertad que siempre había merecido.